Bueno, aquí tenemos un nuevo ejercicio de ecuación diferencial ordinaria. Vamos a ver si es homogénea. Eso lo vamos a hacer despejando y', o sea, viendo cuál es la expresión de f de xy y verificar si es igual a f de lambda x, lambda y. Nosotros lo despejamos de acá y', pasando este segundo término al otro miembro, ese es el otro miembro, nos queda y menos la raíz cuadrada de x cuadrado menos y al cuadrado, y el factor que acompaña a y' quedó x, que va a pasar dividiendo. Entonces, toda esta expresión que tenemos acá, o sea, el numerador es, perdón, no el numerador, toda esta expresión, todo el segundo miembro es f de xy. Lo que tenemos que verificar si f de xy es igual a f de lambda x, lambda y. Efectivamente se cumple, porque acá tenemos que es de primer grado, acá tenemos la raíz cuadrada de una función que es de segundo grado, o sea que queda también de primer grado, y en el denominador tenemos de primer grado. O sea que, sin lugar a duda, esto va a ser igual a f de lambda x, lambda y, porque en definitiva acá nos va a quedar, vamos a poder sacar un factor común lambda y factor común de y menos la raíz de x cuadrado menos y cuadrado dividido, en el denominador vamos a tener lambda x. Entonces vamos a simplificar y bueno, esto de esta forma nosotros verificamos que esto es igual a f de lambda x, lambda y. En este caso, como se simplifica lambda con lambda, queda, es como si fuese f de xy igual a lambda elevado a la 0 por f de xy. O sea que sería de grado 0. Digamos como clasificación de homogénea. Entonces con esto a nosotros nos permite utilizar el cambio de variable, o sea, la variable u, que es igual a y sobre x, y con esto despejar y, que es igual a u por x, y como ya lo vimos en otros ejercicios, la derivada de un producto es u' por x más u por x', que es igual a 1. Esto yo soy un poco reiterativo de todos los ejercicios, repito lo mismo, pero bueno, para que vaya quedando el concepto y no haya ningún tipo de duda en la realización de ejercicios y en las respuestas que eventualmente pueden surgir de algún coloquio o alguna pregunta relacionada con el teórico. Bueno, como ya hemos comprobado de que esta ecuación diferencial es homogénea, vamos a partir de esta expresión y', en este caso y' lo vamos a reemplazar por u' por x más u, de acuerdo a aquella expresión. Vamos a poner igual, en vez de colocar y, vamos a poner su igual, u por x, menos la raíz cuadrada de x cuadrado, menos su igual, que es u al cuadrado por x al cuadrado, dividido x. Bien, el primer miembro es este, vamos a seguir trabajando con el segundo miembro. En el segundo miembro nos queda u por x menos, bueno, acá podemos sacar factor común x al cuadrado dentro del discriminante. Entonces nos queda x al cuadrado factor de 1 menos u al cuadrado dividido x. Si seguimos trabajando con el segundo miembro, x al cuadrado, acá lo que podemos hacer es extracción de factores fuera del radical y queda u por x menos x por la raíz de 1 menos u al cuadrado dividido x. Acá deberíamos sacar factor común x en el numerador, pero bueno, si cortamos camino, directamente simplificamos. Y nos va a quedar la siguiente expresión. Nos queda u, acá nos va a quedar u menos la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Bueno, es esa la expresión que nos queda en el segundo miembro, ¿no? U menos la raíz. Ahora lo que vamos a hacer es pasar u al segundo miembro, nos va a quedar u' por x igual a u
menos la raíz de 1 menos u al cuadrado, y este u pasa negativo y se cancela. U. Bien, ahora, y ya pensando en la separación de variables, teniendo en cuenta de que ya nos está quedando factoriado, u' derivada de u respecto de x por x igual a menos la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Ahora sí, separamos variables y nos va a quedar en el primer miembro, podemos dejar diferencial de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Bueno, el signo menos lo podemos arrastrar al primer, lo podemos llevar al primer miembro, lo podemos dejar en el segundo miembro. No es que dé lo mismo, pero bueno, el resultado final va a dar lo mismo. Entonces acá lo podemos dejar en el segundo miembro, o lo podemos dejar acá en el primer miembro como para dar una variante al ejercicio y recordar algunas integrales. Entonces acá nos va a quedar diferencial de x sobre x. A continuación lo que vamos a hacer es realizar la integración. O sea, acá vamos a realizar la integral de ambos miembros. Bueno, las dos integrales son integrales directas, porque vamos a recordar, la integral de diferencial de x sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado es el arco seno. Ahora, la integral de menos diferencial de x sobre 1 menos x cuadrado es el arco coseno. Entonces acá nosotros vamos a tener el arco coseno, por supuesto, de u. Igual acá vamos a tener esta integral logaritmo de x más la constante de integración. Si acá nosotros ya volvemos a retomar las variables originales, vamos a tener el arco coseno de, en vez de colocar u, vamos a colocar i sobre x. Bueno, podemos pasar el logaritmo al primer miembro, logaritmo de x igual a c, ya como para lograr una expresión, digamos, de la solución general. En este caso, el formato 3, es decir, la constante de integración, una función de las dos variables, la independiente y la dependiente. En el caso de que no lleguemos a este resultado, bueno, de acá nosotros podríamos despejar x no, porque x lo tenemos en ambos términos como argumento de funciones trascendentes, logarítmica y una función inversa trigonométrica. Pero y sí podríamos despejarlo. O sea, por ahí podríamos decir, el arco coseno de y sobre x es igual a logaritmo, o lo vamos a poner al revés para que no quede confusión de si incluye, sería una constante, más el logaritmo de x, ¿no? Haciendo un simple pasaje de término. Y luego decimos, el ángulo cuyo coseno es y sobre x tiene ese valor, lo cual quiere decir que el coseno de este ángulo, c más el logaritmo de x, es igual a y sobre x. Ese es el significado, digamos, por definición. Si el ángulo cuyo coseno es igual a este valor, es porque el coseno de ese valor es igual al argumento del arco coseno. Y de acá podríamos despejar y. Podemos despejar y nos queda que y es igual a x por el coseno de el ángulo C más logaritmo de x. Bueno, esta es otra posibilidad para la solución general. O sea, no tenemos que bajar los brazos en el caso de que nosotros
realicemos todo esto y lleguemos a una expresión de la solución general y no coincida con ninguna de las alternativas que nos presenta en el caso de que sea un multiple choice, ¿no? Tenemos que ver un poco más cómo viene expresada la solución general y ver si es que podemos despejar. Bueno, en este caso sería el formato 1, ¿no? En función de la variable independiente y de la constante de integración. Bueno, trato en la medida de lo posible de hacer en esta, digamos, clase de YouTube, subir ejercicios que nos aporten algunas metodologías, algunos repasos de distintos tipos de integrales y algunos procedimientos distintos, y no repetirnos en ejercicios que tengan una resolución similar entre uno y otro. De todos modos, vamos a ver si hacemos algunos más de homogéneas.